Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Cuando sabemos los testimonios de Dios, leemos sus maravillas y aún hace maravillas en nuestras propias vidas, lo que debe de salir de nosotros o lo que sale de nosotros es alabanza y adoración a Dios. Es lo que se debe manifestar en el hombre y es lo que el Espíritu Santo quiere provocar, extraer, sacar una adoración, como lo dijo Cristo, en espíritu y en verdad. El pueblo de Israel había visto la pérdida o el juicio o el pago a sus hechos, le podemos llamar de muchas maneras, sobre lo que ocurrió con el ejército de Faraón, lo que Dios hizo majestuosamente. Mientras ellos estaban a salvo, y lo que salió de ellos lo describe el capítulo 15 del libro de Éxodo. Así es que continuamos estudiando nuestra bendita palabra que nos dejó el Señor. Y hoy estudiaremos el capítulo 15 en su primera parte, empezando el versículo primero, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Versículo primero. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, porque lo que debe de salir es un canto. ¿Qué dijeron? Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Por qué? Porque ellos miraron esa terrible maravilla de Dios. Y digo terrible porque la palabra terrible es una manera que este canto describe lo que ellos vieron. Y lo vamos a mirar en un momento. Versículo 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. ¿Por qué? Porque Moisés está cantando y está transmitiendo al pueblo este tipo de alabanza a Dios. Porque el pueblo, cuando se sintió atacado o se sintió casi alcanzado por el ejército del faraón, su corazón tembló, dudó. Mas ahora, al mirar esa grandeza, Moisés cantaba y el pueblo junto con él. Pero ese canto era dirigido ¿por quién? Por Moisés. Y inspiraba a que el pueblo le cantara. ¿Y qué decía? Jehová es mi fortaleza. ¿Qué decía? Jehová es mi salvación. ¿Qué decía? El Dios de mi padre. ¿Cuál padre? Abraham, Isaac y Jacob. A él y lo enalteceré, lo voy a engrandecer. Y el versículo 3 dice, Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Cuando en el español se utiliza la palabra varón, en algunas otras traducciones de otras lenguas está escrito hombre, pero la palabra varón tiene una connotación, una implicación de respeto y autoridad. Jehová es respetado, Jehová tiene autoridad, Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. ¿Por qué? Porque Moisés está cantando y dirigiendo el canto, recordando que mismo Dios le había dicho,
Jehová es mi nombre, aquel nombre hermoso y poderoso de 4 letras hebreas. Yahvé. Versículo 4. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. ¿Por qué? Porque fue lo que ellos vieron. Lo que ellos vieron, que aquellos que los atacaban, aquellos que se miraban más poderosos que ellos, y eso era posible hablando humanamente, pero no era nada comparado con la majestad de Dios. Porque cualquier hombre en contra de Dios no es ni siquiera un grano de arena. Versículo 5. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Así describe Moisés y el canto del pueblo lo que miraron sus ojos, diciendo el mismo peso de ellos los puso en las profundidades cuando se enfrentaron a Dios. Ese es el peso del orgullo y de la soberbia. Y dice el versículo 6, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder, ha sido engrandecida, ha sido única, ha sido poderosa. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Lo ha triturado, lo ha hecho, lo ha derrotado. Lo ha puesto en un lugar para nunca volverlo a ver. Y miraron sus cuerpos por las orillas del mar. ¿Cómo podrían ellos olvidar eso? Mas, sin embargo, nosotros los seres humanos tendemos a olvidar. Por eso necesitamos recordar siempre las grandezas de Dios. Versículo 7. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. No dicen que se levantaron contra ellos. Dice el canto de Moisés, se levantaron contra ti. Porque el asunto del faraón ya no era solo ir en contra del pueblo. Cuando nuestro Dios dio la orden, envíalos a que me sirvan, Él se enfrentó y se encontró contra mismo Dios por decisión propia, porque miró muchas de sus maravillas. E inclusive se atrevió a entrar en el Mar Rojo, caminando y corriendo con aquellos caballos a su propio juicio, en su endurecimiento de su corazón, junto con su ejército. Y termina el versículo 7 diciendo, enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Por eso, en el último video, estudiando el capítulo pasado, les decía que caminaban hacia el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque cuando no se toma la misericordia, la gracia de Dios, cuando no se tiene reverencia y respeto y amor por nuestro Dios, lo que resta es ira. Eso es lo mismo que dice el capítulo 3 de San Juan, cuando termina diciendo, el que tiene el Hijo, hablando de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, bendito sea su nombre, tiene la vida, tiene la salvación, tiene la bendición de Dios, y su pecado ha sido quitado. Pero el que no tiene el Hijo, la ira de Dios está sobre su cabeza. Ellos no aceptaron nada. Entonces llegó aquellas cosas que en este tiempo no se habla mucho de eso, y es la ira de Dios. Él no ha cambiado. Nuestro Dios
es justo, es maravilloso, es misericordioso, nos derramó de su gracia en su Hijo a través de su sangre preciosa, nos da victorias a través de su resurrección, pero no ha dejado de ejercer justicia y de tener enojo e ira cuando mira pecado y cuando uno se manifiesta yendo, o cualquier hombre, tú, yo u otro, yendo al gusto de pecar y yendo en contra de lo que ya se conoce, de que a Dios le desagrada. Ellos caminaron hacia su juicio y Dios derramó de su ira sobre ellos y dice que los consumió como hojarasca. La palabra ira, pues, tiene varios términos. Por ejemplo, lo que significa es que él derramó de furor porque desaprobó lo que ellos hicieron. Cuando Dios desaprueba, es algo muy peligroso. Dice el 8, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se congelaron en medio del mar. Así fue la visión que ellos tuvieron y cómo ellos pudieron entenderlo y visualizarlo. Porque en el capítulo anterior nos dice que Dios hizo que pasaran por en medio mientras que estaban las aguas al lado derecho y al lado izquierdo de ellos. Y aquí, y también dice que pasaron por seco. Mucha gente ha tratado de entender esto, de estudiarlo. Pero si miramos la Biblia, aquí lo que ellos dicen es que miraron que se congelaron. Esa es la palabra cuando dice se cuajaron. Es como cuando tú tienes grandes pedazos de hielo. Si tú has visto algunos congeladores donde producen hielo, grandes barras de hielo, tú puedes entender que eso se puede congelar y pueden formarse, el agua se puede congelar, pueden formarse grandes barras o gigantes de hielo. Para Dios eso no es nada desconocido, por supuesto que no. Él crió la tierra y crió también el polo norte y el polo sur, donde existen las aguas congeladas más abundantes de la tierra. Pero a su palabra Él hace las cosas que nos ha enseñado que Él es el creador de todo desde Génesis capítulo 1. Y entonces ellos lo que vieron, dice, se congelaron, se cuajaron las aguas por los lados y también les crió camino. No iban entre lodo, mis hermanos. Les crió camino de una forma majestuosa para que ellos pudieran salir. Por eso dice, repito, la última parte del versículo 8, los abismos se cuajaron en medio del mar para que pasara su pueblo. Pero cuando pasaron hasta la mitad, el faraón y su ejército se descuajaron o se descongelaron. Eso fue lo que ellos visualizaron y Moisés lo está cantando y también el pueblo. Versículo 9. Dice la reacción que tuvo el enemigo. Y así lo narran ellos en este canto. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. ¿Por qué? Porque el corazón endurecido del faraón fue lo que dijo, los voy a perseguir. Porque fue lo que dijeron ellos cuando dijeron, ¿cómo los hemos dejado de ir para que ya no nos sirvan? Los perseguiré. ¿Y qué dice? Los apresaré, o sea, no los dejaré ir. ¿Qué dice? Repartiré despojos. Les voy a quitar todo lo que ellos tienen y lo voy a repartir entre mi pueblo. Porque era algo que habían hecho muchas veces. Y luego dice, mi alma se saciará de ellos.
O sea que iba a tener satisfacción el faraón al hacer aquello. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano, y si es necesario les va a dar muerte. Esa era la intención del faraón. Pero nunca entendió en su corazón, en su mente, en su espíritu, que nunca debió haber hecho tal cosa. Versículo 10. Perdón, y cuando digo no lo entendió, no lo comprendió en su espíritu, lo digo porque le faltó entendimiento espiritual, porque sabemos que muchas veces lo entendió en su mente, pero su corazón endurecido no penetraba a su espíritu nunca. Siempre rechazó la voluntad de Dios. Versículo 10. ¿Qué hizo Dios? Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo. Y si tú conoces el plomo, es un metal sumamente pesado. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Por qué? El versículo 8, el soplo de Dios le dio libertad al pueblo de Israel. Pero ahora el soplo de Jehová, el mismo viento, pero viento contrario. ¿Y por qué contrario? Porque Faraón va contrario a Dios. Lógicamente, el viento es contrario. Es un viento, digamos, huracanado en contra tuya, o el soplo de Dios a través de sus juicios. Lo cual lo enfrentaron y dice, los cubrió el mar. Y se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Por qué? Porque fue terrible lo que se miró en aquella catástrofe de los egipcios al caerle las aguas y perderse a través de aquel juicio de Dios todo un ejército que, si hubieran entendido, comprendido y sometido sus vidas a Dios, no les hubiera ocurrido aquello. Pero es lo que ocurre cuando el hombre no se somete a Dios. El libro de Santiago dice, someteos a Dios. Obedecerle a Dios. Sujetados a Dios. En amor, por supuesto. No por miedo, sino por amor y respeto por lo que Él hace. Dice el versículo 11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Y por qué pronuncia entre los dioses en la primera fase del versículo 11? Porque cuando Dios le dice a Moisés, yo voy a pasar y voy a hacer esta maravilla, voy a tener juicio en contra de Egipto y en contra de sus dioses, es lo que él dice. Entonces, Moisés sabía que la mayoría de los pueblos, cananitas, moabitas, edomitas, puros ídolos tenían. Y no creían en el verdadero y único Dios del universo, Jehová. Y entonces, todo esto es una introducción de lo que Dios ya le ha dado a Moisés. Y Moisés, a través de este canto, realmente está instruyendo al pueblo, no nada más a que le canten por lo que miraron, sino les está dando a conocer su grandeza, quién es Dios realmente. Y dice el 11, lo repito, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? O sea, un Dios santo, el único Dios santo y perfecto. Pero también dice, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. ¿Por qué dice terrible? Porque la palabra terrible, si tú la estudias, va a tener o temor respetuoso o miedo. Por eso, cuando Dios hizo una maravilla en Egipto, en el corazón o hay miedo o hay temor reverente, o realmente hay una confrontación.
Y lo que pasaba en el corazón del faraón, que él tenía miedo cuando miraba todo, pero no tenía respeto. Entonces Dios tenía misericordia, pero él volvía a hacer lo que era incorrecto. Entonces Dios hacía hazañas, hacía maravillas para ser respetado, o el hombre puede tener miedo y nada más en el momento. Ya nada más pasa la tempestad y vuelve a sus andadas. Porque eso es lo que pasa. De hecho, uno de los gustos de las personas es el miedo. Si tú miras, uno de los asuntos de Hollywood, por ejemplo, son las películas intensas de miedo, de suspenso. Mas, sin embargo, aquí estamos hablando intensamente de algo tan intenso y tan inmenso que únicamente Dios puede hacer. Se presenta una maravilla de Dios, una hazaña de Dios, y la reacción del hombre es miedo o es respeto. El hombre que conoce a Dios, la mujer que conoce a Dios, es un respeto reverente en alabanza a Dios y no miedo. Entonces, por eso dice terrible en maravillosas hazañas. Y luego dice hacedor de prodigios. ¿Por qué? Porque realmente si uno se somete a Dios, los prodigios de Dios se van a mirar. Y esa es la gran diferencia entre prodigiosamente sacó al pueblo de Israel. Pero aquellas hazañas y maravillas que se presentaron ante todos, realmente al causar endurecimiento en el corazón del faraón, le trajo terriblemente una desgracia. Son las dos situaciones que se da cuando se mira algo de Dios. Uno inclusive puede juzgar si no tiene cuidado de que Dios es injusto. Algunos lo han hecho, pero no hay injusticia en él. Él siempre es santo y perfecto. Entonces, Moisés sigue cantando de sus maravillas. Hacedor de prodigios, termina el versículo 11. Versículo 12, extendiste tu diestra, la tierra los tragó. ¿Por qué dice así? Porque es una manera de decir que Dios manifestó a través de aquello que ellos murieran y prácticamente quedaron bajo las aguas. Y aunque dice que miraron sus cuerpos flotar, pues tristemente, ¿quién los iba a sepultar? La Biblia nunca dice que fueron a recoger los cuerpos los egipcios. ¿Por qué? Porque realmente los consumió la tierra. Ahí quedaron. Esto que estoy diciendo no lo dice la Biblia que ahí quedaron. Pero su maldad los llevó hasta allí. Y muchos de ellos quedaron abajo del agua. Y lo del resto quedó flotando. ¿Y qué es lo que pasa? Pues normalmente se desintegran los cuerpos en las aguas. Inclusive eso lo sabemos cuando una persona queda en los mares y nunca es hallada. Ellos quedaron en la profundidad del mar. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito el versículo 12. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Versículo 13. Ahora habla del pueblo de Israel. Dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. ¿Por qué? Porque cuando dice los condujiste en tu misericordia, la palabra misericordia ahí también tiene una implicación de gracia que es muy semejante. Algunas traducciones la han puesto
por el pacto tuyo, porque el pacto de Dios eterno que nada más Él hizo solo cuando estaba dormido Abraham, pues eso es un pacto de gracia. Y Dios se había ido a Egipto por gracia, por el pueblo de Israel, no porque fueran unos perfectas personas. Y eso nos lo enseña la Biblia. Dios algunas veces les va a decir al pueblo, yo te escogí a ti no porque eras el mejor, sino porque yo hice un pacto y te alcancé para enseñarte mis maravillas y te limpié y te purifiqué y te guié. Y aquí dice, condujiste en tu misericordia a ese pueblo, a este pueblo que redimiste. ¿Por qué redimiste? Porque dice, tú pagaste el precio de su libertad, tú lo hiciste, tú supiste cómo hacer las cosas, tú lo compraste para ti, lo adquiriste. Eso es maravilloso, mi hermano. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabemos que Cristo nos ha comprado con su sangre preciosa y es algo maravilloso. Y también que dice que lo condujo al pueblo a su santa morada. ¿Por qué? Porque Moisés sabe que lo está llevando al monte de Dios, al Sinaí, al monte Horeb, porque Dios mismo le dijo, vas a traer a mi pueblo aquí, y aquí me van a servir, y aquí me van a adorar, y aquí me voy a mostrar a ellos. Y Dios lo está haciendo. Y le dijo Dios a Moisés, esa va a ser la señal, cuando tú mires que lleguen aquí. ¿Por qué? Porque Dios con seguridad se mueve. Y Él está seguro, Él no puede dudar, no miente. Él es todopoderoso, el Shaddai. ¿Y qué iba a ocurrir cuando miraran eso alrededor de los pueblos? Dice el versículo 14, lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor en la tierra de los filisteos. ¿Por qué? Porque Moisés ya sabe las promesas de Dios, ya sabe que la tierra es una heredad que se le va a dar al pueblo y sabe que las promesas de Dios son ciertísimas y también está declarando él, dirigiendo este canto para que la fe del pueblo crezca, porque se van a tener que enfrentar en guerras en algunos momentos. Y no deben de menguar, deben de crecer en fe, creyéndole a Dios. ¿Y qué dice Moisés? Lo van a escuchar los pueblos, pero cuando lo escuchen los filisteos, que son los enemigos eternos, mientras que exista esta tierra de los israelitas. Recuerden que filisteos y palestinos, esa es la traducción. Así es que dice que se va a apoderar el dolor sobre ellos. También el versículo 15 es, entonces los caudillos o los jefes de Edom se turbarán. ¿Por qué? Porque los edomitas son otros y son descendientes de Saúl. Filisteos son descendientes de Cam. Los edomitas son descendientes de Saúl. Y también les dice que se van a turbar cuando escuchen lo que Jehová hizo. También dice el versículo 15, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. ¿Por qué? Porque los filisteos, los edomitas y los moabitas, que también van a tener que tener encuentros con ellos, encuentros no muy agradables, Dios está diciendo por la boca de Moisés que van a temblar cuando escuchen lo que Dios hizo. Y dice la última parte del versículo 15, se acordarán todos los moradores de Canaán. ¿Por qué? Porque Dios prometió la tierra de Canaán para el pueblo de Israel. Y Dios ya está trabajando que aquellos pueblos escuchen lo que Dios maravillosamente hizo. Porque Dios va caminando con su pueblo, dirigiéndolo para tomar la heredad que prometió a Abraham.
el tiempo del colmo de Dios con relación a grandes tribus que ahí estaban, el fereceo, el jebuseo, etcétera, se estaba acabando, y solamente aquellas personas de esas tierras que cambiaran su corazón hacia Dios serían salvos, cual Rahab y otros también. Porque recordemos, Dios no cierra la puerta para aquellos que entregan su corazón, pero aquellos que se iban a aferrar como Faraón, les esperaba el juicio de Dios, y para allá iba. Y cuando lo escuchaba, iban a temblar, iban a tener dolor. Y la Biblia nos enseña lo que ocurrió. Por eso es maravilloso estudiarla. Versículo 16. Y Moisés dice: caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. ¿Sí? Moisés le hace una petición en este canto a Dios. Mientras que caminemos por aquí, Señor, enmudécelos, que nadie diga nada. Es lo que le dice. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a donde tú dices. Y algunos no iban a decir nada, pero otros sí iban a decir, hasta iban a estar en contra. Pero Dios iba con ellos. Así es que lo mismo que Dios hizo con el faraón, Él los protegió, Él luchó por ellos, iba a ser por ellos. En algunas ocasiones los van a tener que pelear, porque esa es parte del caminar de esta vida. Pero Dios les iba a dar victorias, siempre y cuando ellos buscaran esos principios, esa alabanza hacia Dios. ¿Por qué? Porque las victorias son condicionales, y Dios se los va a enseñar en la Biblia. Porque no son incondicionales las victorias, mis amados hermanos. Dios tiene principios que debemos de seguir. Versículo 17. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. ¿Por qué? Porque Moisés ya sabe que Dios los lleva a un lugar de montes. Y eso es importante, porque Dios le dijo: los vas a traer aquí, y de aquí van a partir para cierto lugar. Ya hay montañas. Voy a recordar algo que los que saben Biblia ya lo saben. Caleb, cuando fue: yo quiero ir a ese monte, quiero conquistarlos, Dios está conmigo. Entonces Moisés ya sabe que es un hecho y que Dios los lleva para allá. ¿Por qué? Porque hay un lugar que él plantó, que él estableció. Ya Moisés tiene entendimiento de que hay un lugar especial donde Dios quiere estar con su pueblo apartado para él, escogido por él, para un propósito determinado del cual va a venir el Mesías, la salvación para todas las naciones. Por supuesto, toda persona de las naciones que le acepten. Por eso le llama el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Porque hay un lugar específico, hay un lugar que viene desde los tiempos antiguos. Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de Dios. Pero ese es un lugar aquí en la tierra. Hay un lugar más majestuoso en los cielos, en el trono del Padre. Mas sin embargo, aquí Dios está hablando de donde Él decidió poner su morada para traer gloria y honra para Él mismo a través de su Hijo, dando salvación a todo pecador que se acerque. Dice el versículo 18: Jehová reinará eternamente y para siempre. Qué firmeza y fe declarada en este canto. El canto que Moisés cantaba y digamos que lo repetía en el pueblo. Y su fe crecía. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Y Moisés cantaba:
Jehová reinará eternamente y para siempre. Versículo 19. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y vuelven a repetir aquel testimonio. Porque si algo nunca debemos de hacer es olvidar los testimonios de Dios. Debemos de recordarlos, repetirlos, enseñarlos y volverlo a hacer. Recordarlos, repetirlos y enseñarlos. ¿A quién? A nuestros hijos. ¿A quién? Aquel que está creciendo en fe. Aquel que necesita escuchar palabras grandes y únicas y magníficas de aquel que hace posible todas las cosas, nuestro único y bendito Dios, quien reinará para siempre. Ellos recordaban lo que hizo con el faraón. Entonces el versículo 20 habla de lo que hizo Miriam, la hermana de Moisés y Aarón. Porque ahora sale una manifestación física de gloria y honra a Dios. Y dice, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. ¿Por qué? Porque la pasión, la emoción, el gozo, la alegría, todo manifestado en sus cuerpos, aunque habían caminado quizás mucho, tenían días saliendo y siendo dirigidos por Dios, pero ellos se alegraban, se regocijaban y le cantaban a Dios como nosotros debemos de cantarle. María cantaba así, y el 21 dice, y María le respondía. ¿Qué les respondía María? Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Este es nuestro último versículo de este video. ¿Qué nos dice exegéticamente esta porción que estudiamos? Literalmente, el mensaje de este pasaje es grande en sí porque habla de todo lo que ocurrió. Pero podemos decir que exegéticamente dice que las cosas que Dios hace al pueblo de Dios le deben de, digamos, incitar o invitar a alabarle y glorificarle. ¿Por qué? Porque vamos a sentir alegría y gozo cuando miremos las cosas que Dios hace y las cosas que manifestó con su gran poder para dar salvación a su pueblo. Entonces ellos manifestaron un gran gozo y alegría, dándole honra y gloria a Dios, recordando todos los hechos que Él hizo y su tremendo poder de su palabra para hacer exactamente lo que Él dijo. En una confianza y fe de que declara Moisés que los va a llevar exactamente a donde Él dijo y que los iba a seguir defendiendo de sus enemigos. Inclusive nos dice que ya estaba el miedo sobre los pueblos. Cuando lo oyeran, iban a temer todos. Y el pueblo iba recto en la dirección que Jehová los había llevado. Y ahí iban a continuar. Iban a enfrentar problemas en el futuro, pero ellos iban a continuar. Y en ese momento fue un momento grandioso, donde todo el pueblo escuchó con atención el canto y también lo cantaban. Un canto de alegría, de gozo, de alabanza y adoración al único Dios que los había sacado. ¿Qué nos enseña entonces para nosotros
Principios hermenéuticamente hablando para la actualidad, mis amados hermanos. La situación de ellos fue en el mar, pero es más grande la distancia de aquí al cielo donde está el trono de Dios, de los cuales ni tú ni yo teníamos absolutamente acceso, porque no teníamos a Dios, vagábamos sin Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, y no había manera de ir allá, no había manera de acercarnos. Si acaso decíamos si Dios quiere, o teníamos alguna vagancia en nuestra mente de lo que se nos había enseñado y de quién era Dios. Pero cuando vino su Espíritu Santo, cuando nos mostró lo que Cristo hizo, cuando nos enseñó esa cruz donde Cristo murió y su sangre preciosa que pagó el rescate por nuestras almas. Y dice la palabra del Señor que tenemos acceso al trono de gracia del Padre. Se abrió el camino y eso es más grande que abrir el mar. Aunque entiendo que el mismo Dios que abrió el mar, abrió la puerta del cielo para que tú y yo entráramos a través del sacrificio de Cristo y nos dio vida eterna, dándonos fe con haberlo resucitado de entre los muertos. Hemos de honrarle, hemos de glorificarle, hemos de gozarnos en su presencia, hemos de cantarle, hemos de ir a su casa con gran anhelo y deseo de amarle siempre, porque Él reinará siempre. En nuestros corazones debe estar reinando nuestro Cristo bendito, y el canto de nuestras almas, de nuestros labios, las expresiones de nuestro cuerpo deben de manifestar la gloria de Dios por lo que Él hizo en nuestras vidas. Ese es el principio fundamental de la alabanza. ¿Qué es lo que no debemos de aceptar en esos mensajes que de repente se dan? Hay exégesis que no debemos de aceptarlos porque no son meramente bíblicos. Primero, que esto, algunas personas dicen que no se abrió el mar. Que pasaron por un lugar donde estaba bajito. Se dicen tantas cosas. No importa lo que tú escuches. El canto manifiesta que las aguas se congelaron. El canto manifiesta que Dios lo hizo con el soplo de su boca. ¿Y qué es lo que Dios no puede hacer? Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo de Sara. Tanto Abraham como Sara rieron sobre aquella noticia por una causa u otra. Se miraban viejos. Sara no tenía ya la costumbre o los ciclos menstruales de las mujeres. Y Dios expresó esto y dijo, ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay. No le fue imposible cambiar el corazón de un pecador como el mío. Dios lo hizo. Créelo, mi hermano. Nunca lo dudemos. La otra cosa que nunca debemos de aceptar es de que, ay, ¿qué Dios? ¿Por qué hizo eso con el pueblo de Egipto? No, mi hermano, al mirar la historia, miramos que Él mostró su ira, que es la última parte que Dios quiere usar. Mas, sin embargo, siendo el juez justo de toda la tierra, también hizo lo mismo con Sodoma y Gomorra. Aunque Abraham mismo intercedió por ella. ¿Por qué? Porque Dios tiene límites y no hay injusticia en Él. Así es que consideremos esas verdades, porque en este tiempo no se habla de la ira de Dios, pero estamos corriendo el riesgo, mal usando su bendita gracia, porque la hemos convertido en libertinaje. Y eso no es aprobado por Dios. Amados hermanos, que Dios los bendiga, Dios bendiga tu vida,
la vida de tus hijos, tu entrar y tu salir, y que siga siendo edificado a través de los estudios bíblicos, y que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y que tú te goces y le sirvas de todo corazón. Y te espero para el próximo video.